Ejercicios de la segunda ley de Newton. En esta ocasión resolveremos dos ejercicios de la segunda ley de Newton, porque es nuestra primera parte. Pero antes vamos a deducir o a implantar alguna teoría. Partiendo de la dinámica, que es una rama de la mecánica que estudia los cuerpos en movimiento y se divide en dos campos fundamentales, que son la cinemática y la cinética. La cinemática, a su vez, es la que estudia y predice el movimiento de la partícula sin tomar en consideración la fuerza que lo produce. Aquí entra lo que son los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, movimientos de caída libre de los cuerpos, tiro vertical, etc. El otro campo es la cinética, que estudia la geometría de los movimientos tomando en cuenta la fuerza que lo produce. Aquí entra lo que son las leyes de Newton. La primera ley, que dice que todo cuerpo se mantendrá en equilibrio o en movimiento a menos que se le aplique una fuerza externa. La segunda, que es la que nos interesa, dice: se expresa que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, es decir, fuerza es igual a masa por la aceleración. Y la tercera: a toda acción le corresponde una reacción con la misma magnitud y la misma dirección, pero en sentido contrario. Además de la ley de Newton, en la cinética está lo que es la cuarta ley de Newton o la ley de la gravitación, la fuerza elástica, la fuerza normal, fuerza de rozamiento y centro de gravedad. Y teniendo estos conceptos, procedemos a realizar los dos ejercicios en cuestión. El primero dice: ¿qué fuerza debe resistir un cable si desea acelerar un objeto de 2500 kilogramos horizontalmente a 85 metros sobre segundos al cuadrado? Es decir, esta es mi masa de 2500 kilogramos y esta es mi aceleración de 85 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, los datos son los siguientes: aceleración 85 metros sobre segundo cuadrado y la masa 2500 kilogramos. Y la fuerza es la incógnita. Entonces, aplicando nuestra fórmula, fuerza es igual a masa por la aceleración, reemplazo 2500 kilogramos por 85 metros sobre segundo cuadrado y tengo que fuerza es igual a 212.500 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ahora, metro sobre segundo cuadrado por kilogramo es igual a newton, es decir, que mi fuerza o resultado final sería o es 212.500 newton. Nuestro segundo ejercicio dice: una fuerza de 85 newton genera una aceleración de 6.8 metros sobre segundos al cuadrado a una roca. ¿Cuál es la masa de la roca? Los datos dicen: aceleración es igual a 6.8 metros sobre segundo cuadrado y la fuerza es igual a 85 newton. Entonces la incógnita es la masa. Si tengo una fórmula que me dice que fuerza es igual a masa por la aceleración, al despejar la masa, como la aceleración está multiplicando, pasaría dividiendo, es decir, masa es igual a fuerza entre aceleración, y reemplazando la fuerza es igual a 85 newton, es decir, newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y eso estaría dividido entre 6.8 metros sobre segundo cuadrado y metros sobre segundo cuadrado con metros sobre segundo cuadrado se tacha, es decir, se elimina, y tengo 85 kilogramos entre 6.8. Mi masa sería, o la masa de la roca sería de 12.5 kilogramos. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Por favor, comparte y suscríbete. Es un video de análisis estructural, física y matemática. Bendiciones y continúa hacia adelante.